Gente, buenos días. Me estoy yendo de acá, de este pueblo, que llegué anoche. Según las fotos que vi cuando lo busqué en Google, se lo veía muy bonito, pero la verdad no fue la impresión que me dio cuando llegué al centro, y la verdad que mejor me consigo otro lugar para estar más días, con que ya sepa que está bueno. Así que el destino para hoy es León. Nos queda como a 2 horas y media de acá, donde estoy ahora, y vamos a tratar de llegar allá para ya parar un poco. Y bueno, hay cosas que hacer, trabajar y lavar ropa y todas esas cosas que uno hace y descansar, que es tan lindo. Y bueno, estoy sobre la CA6, que se está por convertir ahora en número 1, y es la ruta panamericana acá en Nicaragua. Así que esa es la ruta de hoy, pero no directo. La ruta 1 se va para Managua y nosotros vamos para León, que queda más cerca de la costa, acá cerca. Así que bueno, viaje, ruta. Estamos dejando unas nubes atrás que parecen de lluvia, pero por suerte, por lo que vi en el pronóstico del tiempo, a donde yo voy no va a llover. Así que allá nos vemos. No se queden, vengan conmigo. Hermosa Nicaragua, hermoso. Vamos a conocer más. León es una ciudad que dicen que está muy bonita, ¿eh? Así que bueno, no voy al centro de la ciudad, me voy a quedar afuera de la ciudad, 1,5 kilómetros del centro más o menos. Conseguí una cabañita a buen precio, así que bueno, para allá me voy. Salí de la Panamericana y me metí en la ruta A26, que es la que me lleva para el lado de León. Y cómo ha cambiado no solamente el paisaje, pero la bioflora, las plantas. Todo se nota como mucho más seco, árido. Realmente sorprendido, porque no me esperaba de un país como Nicaragua, que tuviera un lugar, lo que voy a llamar muy árido yo, porque me hace acordar a cuando andaba yo por Cruz del Eje allá en Córdoba, que es árido, es seco y hay cactus y esas cosas. Acá también se ve mucho planta con espinas y cosas así. Raro. Miren un volcán allá. ¿Cuál volcán es ese? Miren el volcán aquel, con fumarola y todo. ¿Qué volcán será? ¿Se ve de ahí? Espero que la cámara lo muestre. Está activo, está saliendo. Capaz que sea uno de los volcanes al que quiero ir a ver. No soy de volcán mucho, pero hay uno que está activo y que además tiene cosas muy interesantes para hacer y para aprender ahí. Así que, como nunca anduve cerca de un volcán, voy a llegar a verlo. Está rarísimo esto y no me lo esperaba, es muy árido. No sé si será porque es el invierno, pero lo siento como seco, bien seco. Y hace un calor, 35 grados, son las 11 de la mañana. O sea, estos lugares tienen que hacer un calor bárbaro. Todavía me queda 1 hora para llegar, pero me está matando el hambre, así que no sé dónde voy a parar a comer, pero ya tengo ganas de parar a comer. No he visto tampoco mucho. Hay aldeas, pueblitos, ventas al lado de la ruta de tipo kiosco, pero no he visto mucho más que eso. ¿Y esto es arroz? O sea, no entiendo. Bueno, como sea, hace un calor bárbaro. La ruta no está tan buena como la otra, esta está un poco más desmejorada. Estamos entrando en la ciudad de León.
Muy interesante que cuanto más ganas de conseguir dónde comer tenés, menos lugares para comer ahí. Cambió otra vez un poco la geografía, un poco las plantas, porque subimos una montañita y después agarramos como un altiplano así, y ya otra vez cambió a verde. Y muy interesante esas cosas que pasan en pocos kilómetros. Estoy en el centro de León. Hay un ruido acá, no sé qué está pasando, un calor también, pero miren, esta es la plaza central. Hay una feria, venta de comida. Acá no sé si están armando o desarmando un escenario. Esa tremenda cosa ahí. Esa es la Basílica Catedral de la Asunción, acá en León. Y allá ese edificio allá enfrente, no sé qué es, también una iglesia. Hace un calor, ustedes no se dan ni idea. Si hace el invierno acá, no quiero saber lo que va a ser el verano. Está meta acá a pintar, están arreglando, así que no sé si la fiesta ya terminó o recién empieza, está por empezar, pero bueno, yo voy a averiguar qué se trata, ¿no? Todo el centro de León está cerrado al tráfico de autos. Puro peatón. Bueno, estaban contando que hay un festival en honor a Rubén Darío, por lo que me dijeron. Así que va a haber todas actividades culturales que tienen que ver con Rubén Darío, que era escritor, poeta además. Y que va a haber música, ópera y no sé qué otras cosas. Impresionante. Pobre hombre, estaba hablando con él y me dice, no, es un calor, él es nicaragüense, imagínense. Hace un calor y se pone hasta abril, que hace calor, y después mayo empieza a llover y baja un poco la temperatura, pero llueve y hace calor. Así que, para que sepa, no andar jodiendo acá en Nicaragua, hace calor. Tomen mucha agua. Bueno, atrás mío, la iglesia esta es parte de lo que es el Colegio de la Asunción, que es uno de los colegios más prestigiosos acá de León. Católico, por supuesto. Ahí dice Colegio de la Asunción. Y ha de ser posiblemente bastante viejo, seguramente bastante viejo. Al centro, esta vez a la tarde, porque durante el día hace muchísimo calor, y le presté un poco más de atención a la iglesia. Quería mostrarles arriba del campanario las estatuas. Hay unas estatuas sosteniendo la campana. Ahora es momento que están llamando a misa, pero otro comentario es que esta es
catedral más grande de todo Centroamérica. Me parece que es lo que leí. Es la catedral más grande de todo Centroamérica. Muy bonito. Está ocurriendo el festival de Rubén Darío. Rubén Darío nació un día como hoy, hace muchos años, acá en León, Nicaragua. Y Rubén Darío es muy conocido, escritor, poeta. Y bueno, en el marco de los festejos, ayer hubo elección de la reina y hoy creo que lo que hay es música. Así que vamos a venir más tarde a ver qué hay acá. Y bueno, a seguir un poco paseando. El otro día estuvo corto porque nos estábamos muriendo de calor, pero vamos a seguir paseando un poco. Miren el tamaño de la cosa esta, miren. Es enorme la catedral. Muy bonito. Acá hay otro colegio católico. El de allá está, la escuela aquella es católica y este también. Seminarios esto, así que acá que es una escuela de curas, de párrocos. Vamos a ir allá, está el mercado más para atrás. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero allá al fondo está el volcán Momotombo, que es el volcán de acá de la zona, uno de los tantos volcanes, y al pie de ese volcán estaba la ciudad de León antes. Voy a ver si puedo lograr pasar por la ciudad de León Vieja, se llama Viejo León, que en este momento son ruinas. De este lado de la catedral, esa es la catedral, y de este lado está el mercado. Esta y aquel, aparentemente. A esta hora ya está un poco cerrado todo, pero es mercado de frutas, verduras y otras cosas. Recuerdos, artesanías, bla bla. La catedral ocupa una manzana entera. El edificio ocupa una manzana entera. Hay un tour que se puede comprar para subir arriba, allá. Y que permite ver, digamos, la ciudad un poquito de arriba. Y el mercado sucede aquí adentro. ¿Me permite? Gracias. Ya hasta ahora, obviamente no es hora de mercado, está cerrado, pero por la mañana están todos los puestos abiertos y se vende fruta, verdura y algunas otras comidas preparadas y ese tipo de onda. Es un mercado muy grande en realidad, son 2 edificios. Estoy acá en lo que se llama la Loma del Conejo y atrás mío está la iglesia del Calvario, que es de 1810. Es una reconstrucción de una ermita que había antes, que se destruyó por un terremoto, y antes delimitaba la ciudad, o sea, acá se acababa la ciudad. Después terminó siendo el centro del barrio, ¿no?, que se llama la Loma del Conejo. Y enfrente tienen una placita acá, que creo que es lo más bonito del conjunto. Y bueno, acá es una placita, no nada especial, ¿sí? Pero está muy bonita comparada con muchas otras cosas. Estoy enfrente de lo que es el santuario de Nuestra Señora de la Merced. Muy cerca del centro, la verdad. 2 cuadras empieza la peatonal ahí en la esquina. Están en misa, o sea que no se puede ir a ver, pero... bonita la iglesia, tiene un parque al lado. Está
a una cuadra del Zócalo. Bueno, estoy enfrente de la Universidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología. El centro de León tiene muchas facultades de la Universidad de León, calculo que se llama, no estoy seguro cuál universidad es. Y por supuesto hay mucha presencia de, quiero que noten los colores rojo y negro, porque vamos a hablar de los colores rojo y negro en un momento. Pero bueno, se le llama la ciudad de la educación o algo así, porque la universidad que tiene es una de las más importantes acá en Nicaragua. Atrás mío, la entrada a la universidad se llama UNAN, es Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, es una universidad pública y gratuita y los estudiantes no deben pagar. La Facultad de Ciencia, Tecnología, Derecho y otras varias son de las más comunes acá. Y de esta universidad han salido muchas figuras de la política y la actualidad de Nicaragua. Así que es muy importante a nivel nacional. ¿Qué me cuentan ustedes? En cuanto al rojo y el negro, les quería comentar que esos son los colores de un partido político que está al poder acá en Nicaragua y que por lo que hemos podido entender hasta ahora de las preguntas que uno hace, es una democracia falsa, autoritaria y que no permite oposición. O sea que la situación está un poquito, políticamente está un poquito difícil acá en Nicaragua. Lo que nos han comentado es que no se puede de ninguna manera organizar ningún tipo de asociación en contra del FSNL, que es el partido oficial en este momento, que el que osa de alguna manera algo como eso es emigrado o desaparecido. Así que la cosa está bien jodida. También estoy haciendo algunas preguntas de tipo económicas, de las cuales voy a comentar más tarde, pero eso ya me llamó la atención y por supuesto lo que es la universidad es parte de la estructura socialista y del gobierno que es suficientemente autoritario, digamos. Así que bueno, a tomar con pinza, ¿no? Por ahí las noticias y todo lo que uno escucha, la gente acá adentro no la está pasando muy bien, que digamos.